Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente, soy R1, casi R2 de Medicina Interna en Santander, en Valdecilla, y os voy a explicar el algoritmo diagnóstico de vértigo. Lo primero de todo es saber qué es el vértigo. El vértigo es una ilusión del movimiento. Los pacientes lo suelen describir como una sensación de giro de objetos y esto se produce por una asimetría funcional de los dos sistemas vestibulares. Si se produjese una afectación del sistema vestibular de manera bilateral, es decir, simétrica, no produciría vértigo. Lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente nos viene contando un vértigo es utilizar la anamnesis y la exploración física. ¿Para qué? Para saber si se trata de un vértigo periférico, que lo van a ver los otorrinos, o un vértigo central, que lo van a ver los neurólogos. En general, los vértigos periféricos suelen tener un comienzo brusco y cuentan muy bien la sensación de giro de objetos. Sin embargo, los vértigos de origen central, el comienzo suele ser más lento y la morfología es más inespecífica, no cuentan también la sensación de giro de objetos, es más un mareo. Las dos cosas que más de la anamnesis que más nos van a ayudar a distinguir si es un vértigo central o periférico son si se acompañan o no de síntomas auditivos o si se acompañan o no de síntomas neurológicos. Los vértigos periféricos sí se suelen acompañar de síntomas auditivos, excepto el vértigo posicional periférico benigno y la neuronitis vestibular, que a su vez son los dos más frecuentes periféricos, y si se acompaña de síntomas neurológicos, sobre todo troncoencefálicos como la disfagia, la disartria o la diplopia, o síntomas cerebelosos, tenemos que pensar que se trata de un vértigo de origen central. Es bastante típico que nos hablen en los vértigos periféricos de un gran cortejo vegetativo y los vértigos centrales que tienen un cortejo vegetativo un poco menor, pero bueno, este síntoma no sería tan discriminativo. También nos ayuda mucho a distinguir el tipo de vértigo la duración del episodio. Cuando nos hablan de segundos tenemos que pensar en un vértigo posicional paroxístico. Si nos hablan de horas nos suelen estar hablando en el MIR de un Menier y si nos hablan de 2 a 5 días nos suelen estar hablando de una neuronitis vestibular. Además, otro dato que nos suele ayudar a identificar si nos hablan de una neuronitis vestibular es una infección de vías altas previo, un cuadro catarral previo. Aún así, el síntoma que más nos ayuda a distinguir ante qué tipo de vértigo nos encontramos es el nistagmo. El nistagmo unidireccional suele ser un vértigo periférico. ¿Esto qué significa? Que si el paciente tiene un nistagmo que bate hacia un lado y le decimos al paciente que cambie la posición de la mirada, pero el nistagmo continúa siempre hacia el mismo lado, siempre bate hacia la misma dirección, es que es periférico. Sin embargo, si el paciente tiene un nistagmo, le pedimos que cambie la posición de la mirada y el nistagmo también cambia de dirección, suele ser un vértigo central. También preguntan mucho el comportamiento del nistagmo con respecto a la fijación de la mirada. Si le decimos a un paciente que fije la mirada a un objeto fijo y el nistagmo se anula, se inhibe, suele ser un nistagmo de origen periférico. Sin embargo, si el nistagmo aumenta cuando el paciente fija la mirada, suele ser de origen central. Además, el de origen central no se suele acompañar de vértigo, sin embargo, un nistagmo de origen periférico siempre se va a acompañar de vértigo. Además, el nistagmo periférico tiene latencia, es decir, que su inicio no es inmediato y es agotable, es decir, que después de varias maniobras al final se va a acabar fatigando. Es muy clásico que nos hablen de que el nistagmo central es vertical y el nistagmo periférico es horizontal. Esto no es tan así. Realmente lo que sí es verdad es que el periférico nunca va a ser vertical y el central puede ser vertical u horizontal. Si no nos queda claro si un vértigo agudo es de origen central o vertical, tenemos la maniobra del impulso oculocefálico o maniobra de Hill. Esta maniobra lo que evalúa es el reflejo oculovesticular. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar si el paciente es capaz de fijar la mirada, de mantener la mirada fijada en un punto cuando le estamos moviendo la cabeza de manera rápida, cuando le estamos realizando rotaciones. Si el paciente es incapaz de mantener la mirada fija, decimos que esta maniobra va a estar alterada y por lo tanto nos indica que es un vértigo de origen periférico. Sin embargo, si el paciente sí es capaz de mantener fija la mirada, va a indicarnos que es un vértigo de origen central, tiene un alto valor predictivo positivo. Esta maniobra nos ayuda mucho porque lo que no se nos puede pasar nunca en un vértigo agudo es un vértigo de origen central que, aunque es mucho menos frecuente, es el más grave y por lo tanto es algo que no se nos puede pasar. Así, a modo de repaso, los vértigos sin sordera, recordar que son los vértigos de origen central y dos excepciones de los vértigos periféricos, la neuronitis vestibular y el vértigo posicional paroxístico. Y los vértigos con sordera son los que, en general, los que son de origen periférico, como la laberintitis, el Menier o una fístula perilinfática.
Por lo tanto, tenéis que saber que todos los vértigos van a empeorar con los movimientos de cabeza, pero es muy característico que si se desencadena a partir de un movimiento craneal, nos van a estar hablando casi siempre de un vértigo posicional. Puede ser un vértigo posicional paroxístico benigno, que es el más frecuente, es el de causa idiopática. Recordar que dura unos segundos y el inicio es brusco, que no cursa con hipoacusia, y como curiosidad que hay enfermedades que también pueden provocar la modificación de la densidad de la endolinfa, como una intoxicación alcohólica o una macroglobulinemia de Waldenström. Por lo tanto, también es típico que en estos pacientes nos encontremos un vértigo posicional. Sin embargo, si el vértigo es independiente de los movimientos craneales y no tiene síntomas neurológicos acompañantes, estamos aquí, no tiene otros síntomas neurológicos acompañantes y sí tiene otros síntomas otológicos como acúfenos o hipoacusia y es un cuadro agudo, vamos a pensar sobre todo en un Menier. La enfermedad de Menier tenemos que pensarla cuando nos hablen de crisis de hipoacusia con acúfenos, sensación de presión del oído y vértigo de varias horas de duración. Me parece también un detalle importante que la sífilis terciaria puede producir un hidrops endolinfático, por lo tanto a todo individuo con enfermedad de Menier estaría bien realizarle una serología fluética. Sin embargo, si el vértigo es independiente de los movimientos craneales, no tiene síntomas neurológicos, sí tiene síntomas auditivos, pero es algo crónico, tenemos que pensar o en fármacos o en procesos degenerativos como la otoesclerosis o el Payet. ¿En qué fármacos? Sobre todo, lo más importante, lo que más nos preguntan son los aminoglucósidos. Lo primero es que la ototoxicidad suele ser irreversible, al contrario que la nefrotoxicidad. Y esto realmente tiene un poco de trampa. Los aminoglucósidos afectan de manera bilateral al sistema vestibular. Por lo tanto, como es bilateral, no suele producir vértigo. Otra cosa en este algoritmo es que si el vértigo se produce de manera... Si el vértigo se produce de manera independiente al movimiento craneal, si no tiene síntomas neurológicos, pero si tiene síntomas auditivos y los síntomas otológicos suelen ser crónicos, tenemos que hacer una maniobra de Valsalva. Si la maniobra del Valsalva hace que el vértigo empeore, vamos a pensar en una fístula perilinfática. Lo preguntan tal cual en el MIR. Sin embargo, si la maniobra de Valsalva no empeora el vértigo, estaremos ante una laberintitis. En este lado del algoritmo, si estamos ante un vértigo que con independencia del movimiento craneal, con síntomas neurológicos, sobre todo derivados del tronco del encéfalo o del cerebelo, vamos a pensar en una esclerosis múltiple. Algo importante, la esclerosis múltiple, cuando tiene una afectación del tronco del encéfalo, el síntoma con el que se manifiesta más frecuentemente es el vértigo. También tenemos que pensar en un ACV vertebrobasilar, pero ¿qué es lo más importante de esto? Que el ACV vertebrobasilar no tenemos que pensarlo solo con un vértigo aislado, siempre va a tener que cursar con otros síntomas del tronco del encéfalo. Es muy típico que pregunten en el MIR el síndrome de Wallenberg o el infarto del bulbo de manera lateral, del bulbo lateral. Suele cursar con vértigo, nistagmo, ataxia, disfagia, un Horner ipsilateral, una hipoestesia facial ipsilateral y hipoestesia termoalgésica contralateral. Y bueno, algo que no tiene nada que ver con el vértigo, pero pregunta mucho el Wallenberg, es que no tiene piramidalismo. Sin embargo, si estamos ante un vértigo independiente del movimiento craneal, con síntomas neurológicos, con también síntomas otológicos, tenemos que pensar en un neurinoma. ¿Qué es importante del neurinoma? Lo primero es que es un tumor benigno, que es de crecimiento lento y que es el más frecuente del ángulo pontocerebroso. Si es bilateral, es definitorio de neurofibromatosis tipo 2 o enfermedad de von Recklinghausen. Tiene dos tipos de clínica, la clínica otológica, que va al principio, y la fase neurológica, que va después. Con la clínica otológica tenemos que pensarlo cuando nos hablen de una hipoacusia de percepción unilateral de bastante tiempo de evolución, como un año nos suelen hablar. La parte del equilibrio afectada se suele manifestar más con una ataxia, con una inestabilidad, que con un vértigo. El vértigo no es tan frecuente que lo produzca, solo en un 7% de los casos, pero es cierto que si estamos ante un algoritmo diagnóstico de un vértigo y cursa además con los síntomas neurológicos y con síntomas auditivos, tenemos que pensar también en un neurinoma. Si pensamos en un neurinoma, hay que hacer una resonancia magnética. Por cierto, me estoy dando cuenta que no dije que el Arnold-Chiari es una enfermedad
que produce vértigo y es la primera causa de vértigo en la infancia y en la adolescencia. Por lo tanto, si estamos ante una sospecha de un vértigo de origen central, lo que tenemos que hacer es una prueba de imagen, sobre todo una resonancia, porque va a ver mucho mejor la afectación del tronco del encéfalo, pero bueno, no siempre va a estar disponible. Y un par de cosillas, nada, una pincelada de las fracturas del peñasco, que son las más frecuentes de la base del cráneo con las frontales. Tiene muchos síntomas y signos que los diferencian, si son longitudinales o transversales, pero me pareció interesante distinguir que las transversales, como tienen una afectación del oído interno, va a haber vértigo. Sin embargo, en las longitudinales no. Un par de preguntas. Si hacemos fijar la vista en un punto a un paciente con vértigo y nistagmo de origen periférico, observamos que el nistagmo disminuye o desaparece. Recordar que el comportamiento del nistagmo con la fijación de la mirada nos va a ayudar mucho a distinguir si es periférico o central. Si fuese central, aumentaría. Acude a la consulta a un enfermo diagnosticado de esclerosis múltiple hace 6 meses. ¿Qué sintomatología no esperaría encontrar? Alteraciones auditivas. Recordar que el vértigo de origen central no cursa con alteraciones auditivas y la esclerosis múltiple tiene un vértigo de origen central. ¿En cuál de estas enfermedades se observa a un mismo tiempo un vértigo y una hipoacusia? En este caso tendríamos que plantearnos la duda entre la respuesta 1 y la 2. La 1 no es porque la neuronitis vestibular, a pesar de ser periférica, recordar que era la excepción con el vértigo posicional paroxístico de que no cursa con hipoacusia. Y por último, el nistagmo de origen vestibular se caracteriza por acompañarse de un vértigo rotatorio intenso. Recordad que ellos tienen una morfología de sensación de giro de objetos muy intensa, un poco, sin embargo, los que son de origen central lo cuentan de una manera más inespecífica. Los cambios de dirección del nistagmo con los cambios de posición, recordar que era típico también del central, eso significa que es bidireccional. Cuando el nistagmo no cambia de dirección con los cambios de posición de la mirada, es que es unidireccional. No presenta fatiga, los de origen vestibular, es decir, los periféricos sí presentan fatiga y aparecen en diversas posiciones no. Nos viene a decir más o menos lo mismo que la opción 2. Espero que os haya servido y muchas gracias.